Hola, buenas noches. Saludos cordiales para todos. Estamos comenzando la transmisión, un poquito de retraso debido a las condiciones climáticas de esta zona. Bueno, pero ya estamos listos para este estudio. Es una conferencia muy interesante porque actualmente pues hay mucha información sobre el tema, pero sí necesitamos precisar qué tipo de meditaciones hacemos en este curso de conferencias. Bueno, estoy compartiendo el link para que más compañeros se vayan uniendo y enseguida comenzamos. Bueno, ahora sí ya estamos listos y vamos a comenzar para no atrasarnos más porque ya estamos fuera de tiempo. El estudio de esta conferencia nos va a dejar claro qué es lo que nosotros pues tenemos que hacer cuando meditamos. Saludos cordiales para Francisco Javier Cruz Gallegos y para todos los compañeros que se van a ir uniendo a lo largo de esta conferencia. Bueno, pues hablemos entonces de la meditación. Esta es la conferencia número 22. Recuerden que la conferencia anterior nos habló de concentración y relajación. Y para meditar necesitamos aprender a relajarnos y necesitamos pues aprender a enfocar nuestra atención. Pero pues vamos a estudiar exactamente cuál es el objetivo de esta conferencia. Bueno, pues el objetivo es conocer una técnica que nos va a permitir comprender y eliminar el yo o el ego para hacer cambios radicales en nosotros, cambios definitivos en nuestro mundo interior. Entonces, en estas conferencias, nosotros no nada más buscamos relajarnos, no solamente buscamos estar como tranquilos, eso es por default, siempre les comentamos en las meditaciones guiadas que pues para poder meditar necesitamos relajarnos, pero el objetivo no solo es relajarnos, sino hacer esos cambios que necesitamos. Muchos de nosotros llegamos a estas conferencias buscando respuestas porque en el interior estamos sufriendo, estamos pues muchas veces buscando algo que realmente nos ayude. Muchos de nosotros hemos estado incluso en sesiones de terapia psicológica, con distintos otros tipos de terapia porque buscamos precisamente algo que nos esté ayudando a nuestra psicología. Pero si hacemos una buena meditación o si hacemos buenas meditaciones todos los días, créanme que esos cambios que parece que no podemos hacerlos, en realidad van a ser realizables, ¿sí? Un cambio de hábito, por ejemplo, dejar de fumar, dejar de tomar, dejar malos hábitos, ¿sí? Como morderse las uñas, eh, como cualquier otro hábito que ustedes piensen que puede estar siendo nocivo para ustedes. Cualquier otro tipo de situación, por ejemplo, que a lo mejor ya les causa problemas el carácter que ustedes tienen, o de pronto sienten que tienen muchas crisis existenciales, que es algo que sucede a menudo en este tiempo, donde las personas llegan buscando la meditación, esa sensación de plenitud o de felicidad que no encuentran en sus demás actividades. Entonces, pues esto es como muchas veces lo que motiva a las personas a acercarse a esto de la meditación. Otras tantas han tenido unas experiencias que pues no suelen ser positivas porque comentan que la meditación les aburre o que simplemente no logran pues aquietarse. En algunos casos han seguido meditaciones que les dicen que tienen que poner la mente en blanco o que tienen que silenciarse, pero no saben cómo silenciarse. Entonces hay como muchísima información y al mismo tiempo desinformación,
pero sí queremos dejar claro que pues de todas las opciones que existen de meditación, nosotros buscamos una que logre llevarnos a ese punto de hacer unos cambios internos. Permítanme un segundo. Bueno, entonces, ¿qué es la meditación? La meditación va a ser un ejercicio por medio del cual nosotros vamos a llegar a obtener unas comprensiones de nosotros mismos. Eso se conoce como nuestra propia sabiduría. Entonces, en este caso, meditación, fíjense, incluso hasta suena a medio. Es un medio que nosotros tenemos para poder acceder a nuestra propia sabiduría. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí un montón de sabiduría que ha acumulado su conciencia, su propia chispa, su luz, a lo largo de muchísimas existencias. Y para acceder a ella, pues tenemos que hacer este esfuerzo de ponernos a meditar. Entonces, es un ejercicio que va a lograr llevarnos a este objetivo de hacer cambios radicales en nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, de nada sirve que nosotros aprendamos mucho sobre estas conferencias si no lo ejecutamos o si no lo llevamos a la práctica. ¿Sí? De nada nos sirve pues estar escuchando y acumulando datos de manera intelectual cuando lo que verdaderamente cada uno de nosotros busca es precisamente lograr estos cambios definitivos. Para eso, pues entonces nosotros tenemos esta poderosa herramienta. Hay que aprender cómo es que vamos a ejercer esta herramienta. Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad. Y distinguir, como les comentaba, entre todas las opciones disponibles. Muchas de las meditaciones que ustedes encuentran en YouTube o en Internet en general son meditaciones de tipo contemplativo. ¿Sí? ¿Qué tipo de meditaciones? Pues son estas que buscan que la persona se ponga en contacto con la naturaleza, que sienta los elementos, ¿no? El aire, el calorcito, los rayos del sol, que sienta su propia respiración, su propio latido, que escuche sonidos alrededor. Entonces, estas meditaciones contemplativas solamente se enfocan en que la persona se relaje, que logre un estado como de bienestar. Pero este estado de bienestar va a ser momentáneo, porque la raíz o la causa de las tensiones de esta persona no se están tocando. En este tipo de meditación contemplativa, pues solamente la persona va a estar relajándose por unos minutos, pero después, cuando termine su meditación, va a volver a lo mismo y entonces nuevamente va a sentirse con tensión, estresado, cansado, triste o cualquier otra situación previa. Entonces, lo que nosotros buscamos realmente, pues no nada más es estar en ese nivel, sino que buscamos ir más allá. Queremos lograr verdaderamente una transformación en nosotros. Que si es, por ejemplo, el estrés o la tristeza o los estados de preocupación los que nos están alterando y que nos están, pues, consumiendo nuestra energía, que nosotros seamos capaces de atacar la raíz de esa situación para que cuando termine la meditación nosotros ya nos hayamos transformado, ya hayamos logrado un cambio, ¿sí? Que no sea pues nada más por el momento en que nosotros estamos meditando, que sintamos que estamos tranquilos, sino que esa tranquilidad sea más permanente porque el que nos estaba causando intranquilidad ya fue eliminado, ¿sí? Entonces, en, en esta ocasión, en esta meditación, nosotros vamos a, bueno, en esta clase de meditación, que es la número 22, nosotros vamos a hablar de la meditación reflexiva. Más adelante en el curso, me parece que es la conferencia 36, donde vamos a hablar de otra meditación que también nos va a ser muy útil, que sirve para experimentar dimensiones superiores. Se llama meditación de Koanes. Y esta pues busca también lograr transformación y cambios, pero con otro procedimiento que ya aprenderemos más adelante. De momento enfocarnos en esta meditación que vamos a conocer como meditación reflexiva. Esta meditación también se conoce como meditación de guerra, porque es una guerra que nosotros vamos a iniciar contra esos aspectos de nuestra psicología que nos están ocasionando pues distintos malestares. Parece que son parte de nosotros, pero en realidad son agregados, nos sobran, pero no nos damos cuenta que nos sobran hasta que hacemos un estudio y empezamos a hacer esta eliminación.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a meditar? ¿Qué llevamos a la meditación? Miren, pues nosotros tenemos un montón de material didáctico porque cada uno de nosotros tiene una vida, ¿cierto? Y en esa vida hemos pasado todo tipo de escenas. Algunos pues han tenido más escenas, digamos, agradables y otros han tenido más escenas desagradables en su vida. Cada uno de ustedes, pues como hemos aprendido en conferencias anteriores, incluso nos cantamos unas canciones psicológicas donde pues nos decimos si nos ha ido bien o nos ha ido mal. Eso es lo que le contamos a las personas. Pero todo eso, tanto lo bueno como lo malo, esas escenas de nuestra vida, son un buen material didáctico para que nosotros llevemos a la meditación. Generalmente cuando comenzamos a meditar, todos comenzamos por esas escenas negativas o esas escenas que nos parecen desagradables. Por ejemplo, donde hemos sufrido mucho, donde estamos sintiendo a lo mejor depresión, tristeza, estrés, enojo, porque ese tipo de estados nos causan mucho sufrimiento y todos queremos acabar con ese tipo de sufrimiento. Entonces, cuando nos acercamos a la meditación, nuestro material didáctico que siempre utilizamos son ese tipo de escenas de nuestra vida, ¿sí? Donde decimos, bueno, ¿por qué estoy sufriendo? No entiendo por qué estoy sufriendo. Incluso muchos llegan a este tipo de ejercicios después de que ya han estado en otro tipo de tratamientos y no les han funcionado. Y entonces buscan que precisamente ellos logren comprender algunos procesos internos a través del ejercicio de la meditación. Y está bien, es lo correcto. Nosotros podemos hacer siempre esta introspección a través de la meditación reflexiva para entender por qué estamos viviendo ciertos eventos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esos eventos. Entonces, cualquier evento de nuestra vida puede ser meditado. Y después vamos a aprender que también es necesario meditar esos eventos que nosotros consideramos agradables, ¿sí? Esos eventos donde pues nos sentimos muy felices. Por ejemplo, cuando estamos en un proceso de pareja, al inicio generalmente siempre nos sentimos muy felices y tenemos estos procesos de enamoramiento, ¿sí? A veces a nadie se le ocurre que ese tipo de escenas pueden ser meditadas. Uh-huh. Lo más normal, porque así se mueven todos nuestros agregados psicológicos, es que después se entren en otro tipo de procesos, ¿sí? Porque así son los yoes, van de un polo a otro, del lado positivo o lado agradable al lado desagradable o negativo, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, incluso esos eventos que a nosotros nos parecen que fueron los más maravillosos de nuestra vida, también los podemos meditar y también podemos aprender por qué nos sentimos tan bien, cuáles fueron los agregados psicológicos dentro de nosotros que estuvieron alimentándose en ese tipo de escenas. Y generalmente son yoecitos buenos, esos que nosotros pues ni les queremos tocar un pelo, porque decimos, no, esto está bien, ¿no? Estar con la familia está bien, ser buena madre, ser buena esposa, ser buena trabajadora, ser bueno en, bueno, entonces todas estas características, pues nosotros decimos, esto está bien y no vemos la necesidad de meditarlo. Bueno, pero también ese puede ser nuestro material didáctico. Entonces, cualquier material de nuestra vida nos puede servir para ir a la meditación. Y vean qué maravilloso es esto porque entonces nosotros empezamos a ver nuestra vida de manera diferente, ¿cierto? Porque ahora nosotros somos como muy pesimistas, muy quejumbrosos, nos pasan cosas desagradables y nos quejamos. Y no solo nos quejamos, sino que pues también a veces lloramos y también a veces andamos reclamándole a Dios, al ser, a la ley divina, ¿sí? Porque nos toca pasar esas cosas. Pero, permítanme, si en lugar de protestar, nosotros nos pusiéramos a observarnos, que viéramos ese evento, pero no verlo solamente afuera, sino ver ese evento hacia adentro, ¿qué de nosotros tenemos que aprender? Fíjense que eso sería muy productivo, ¿sí? Porque entonces aprenderíamos qué cosa es lo que realmente nos hace sufrir. Nosotros tenemos unas ideas equivocadas donde sentimos que son las demás personas las que nos hacen sufrir. Sentimos que si el otro cambia, yo sería más feliz. Si el otro hace, pues yo estaría más contenta.
Si el otro deja de hacer ciertas cosas que yo considero que están mal, entonces estaría más feliz. Y no nos damos cuenta que realmente el material que estoy viendo externamente de esa persona que a lo mejor me está tratando mal o que me está tratando como yo no quiero ser tratada o que me permite ver a través de su conducta detalles de mi propia psicología, esa persona me está enseñando, ¿sí? Pero yo para poder aprender necesito hacer este ejercicio de introspección. En lugar de mirar, juzgar, criticar lo que la otra persona está haciendo, detenerme un momento y mirar qué sucede dentro de mí, ¿sí? ¿Por qué eso me está causando molestia, malestar, sufrimiento? Empezar a mirar, ¿no? ¿Qué es lo que me va a enseñar? Y entonces uno va aprendiendo que no es el evento externo, no es la persona, no son las circunstancias externas lo que realmente se tiene que cambiar, sino es eso interno que uno trae, ¿no? Esa identificación que uno trae, donde uno siente que se siente humillado, se siente ofendido, se siente celoso, se siente triste, se siente deprimido y hacemos una lista, ¿no? De todos los detalles de nuestra psicología. Fíjense, si alguien, por ejemplo, se pusiera a estudiarse y estudiara una escena de celos con su pareja, ¿no? Y en esta escena de celos, pues uno siempre culpa a la pareja, ¿no? Es que tú no me respetas, es que tú no me tratas, es que tú no estás al pendiente de mí, es que no me llamas, es que no me mensajeas. Y podemos hacer una lista interminable de quejas o reproches que se le hacen a la pareja. Pero si en lugar de estarse quejando o estar protestando por cómo es mi pareja, yo me pusiera a estudiar mis propios celos, entonces yo ahí vería muchos detalles de mi psicología. Y fíjense, lo maravilloso es que si en una meditación logro eliminar mi propio yo de los celos, ese yo de los celos lo elimino de todas las escenas que tenía que vivir con mi pareja por recurrencia, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros, nuestros yoes tienen unos compromisos y tienen que vivir ciertas escenas y tienen que alimentarse, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es estudiar y no permitirles alimentarse, incluso eliminarlos. Y entonces, si yo logro eliminarlo en una escena que estudié, entonces este yo ya no se va a presentar en siguientes escenas. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que entonces la relación se va a transformar porque yo me transformé, ¿sí? Y entonces en ese momento, pues la relación va a cambiar. Puede convertirse en una relación más armónica o puede ser que uno descubra que tiene que trabajar otros muchos más detalles, ¿no? Que no nada más eran los celos, sino que también era la envidia, porque a veces uno le tiene envidia a la pareja y no nos damos cuenta porque la envidia se disfraza muy bien. O que también tiene por ahí mucho orgullo, porque también eso pesa mucho en las relaciones de pareja. Y entonces uno tiene que trabajar ahora los detalles del orgullo. Pero conforme uno va haciendo cambios dentro de uno, entonces va viviendo más en paz, no solamente con uno mismo, sino que también se refleja en el trato hacia los demás. Entonces, vean, estos eventos que nosotros consideramos desagradables son en realidad una buena oportunidad. Si nosotros lo sabemos aprovechar, entonces ahí nosotros vamos a aprender muchísimo de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros hacemos meditación, vamos a experimentar algo que se conoce como el sabor trabajo, ¿sí? O el sabor resultado. Sí, porque uno siente como una sensación como de bienestar, pero no es algo como relacionado con el orgullo, sino que uno adquiere una comprensión. Y fíjense, esa comprensión es para toda la vida, ¿sí? Uno, por ejemplo, puede meditar un detalle, ¿no? Es que me molesta que dejen la ropa tirada, ¿no? O me molesta que no laven sus trastes, o me molesta que no hagan alguna actividad de limpieza. Pero cuando uno se pone a meditar, entonces uno observa que en realidad la acción de la otra persona no es lo que está molestando, sino lo que está molestando dentro de uno es la pereza, ¿sí? Porque uno no quiere hacer esa actividad que el otro no hizo. Y entonces uno dice, no es justo, ¿sí? Que me carguen la mano, no es justo que no cumpla con su parte. Y entonces es uno el que tiene que hacer esa transformación. Entonces uno elimina su pereza, un detallito de pereza, porque pues, la pereza es bastante grande y uno le corta un pedacito a la pereza. Pero en posteriores eventos, donde uno otra vez observa la ropa tirada, observa trastes sucios, observa
alguna otra cosa que parece que a uno le molesta mucho. Entonces, en ese momento uno recuerda la comprensión que ya tuvo y uno recuerda que no es en sí la otra persona la que nos causa molestia, sino que es nuestro propio yo. ¿Pero por qué? Porque nos sentamos a meditar y observamos que lo que nos está causando el sufrimiento es nuestro yo, nuestro agregado de la pereza. Entonces, cuando uno vuelve a pasar el evento, entonces ahí en ese momento es cuando uno dice, ah, ya me acordé, es mi propia pereza la que quiere que ahorita me identifique y sufra. O la que quiere que me identifique y comience a regañar o comience a protestar, a vociferar, a ponerme en mal, ¿no? En mala relación con el familiar o con la persona con la que vivo o convivo y que hace esa acción. Entonces, cuando uno recuerda eso, pues entonces en ese momento se frena, porque ya esa comprensión forma parte de uno, de su conciencia. Y se frena al momento, cuando está sucediendo el evento, y entonces uno se pone a morir en ese momento. Porque vuelve a sentir otro detallito, es que quiero protestar. Ah, no, pues ahora hay que darle al yo protestón. Madre divina, elimíname este yo protestón, ¿no? En el momento. Nos permite estar más atentos a las circunstancias de nuestra vida conforme se van presentando. Entonces vean lo valioso que es hacer este trabajo. Y eso es experimentar el sabor trabajo, porque entonces uno ve, observa que antes nos costaba tener mucha paciencia, pero conforme uno va meditando y teniendo comprensiones, uno se vuelve más paciente y tolerante con los demás, porque al mismo tiempo uno entiende que el otro también tiene su yo y muchas veces los otros no tienen estas herramientas para comprender. Entonces uno se vuelve más paciente con estas personas, más tolerante con todos los que nos encontramos. ¿Sí? Entonces vivimos la vida de manera distinta y vamos teniendo un poquito más y un poquito más cada vez de comprensiones, tanto como nosotros nos esforcemos. Bueno, entonces esto es pues hablar del sabor trabajo. Contrario, cuando no hacemos este trabajo y dejamos pasar nuestros días sin meditar, entonces nosotros vamos a experimentar lo que es el sabor vida. ¿Sí? Y el sabor vida, pues es esto que siempre estamos experimentando, ¿no? Estas frustraciones, un día nos sentimos bien, otro día nos sentimos mal, y somos como si fuéramos, dice el maestro, leños arrastrados por las olas del mar. Nos lleva de un lado a otro, no tenemos pues realmente un rumbo fijo, y entonces un día estamos bien, al otro día estamos mal y ni siquiera sabemos por qué, no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos. Eso es el sabor vida y experimentamos frustración. Entonces, vean, pues lo bonito de aplicarnos, pues es que vamos a tener otro tipo de resultado. Entonces vamos a poder entender lo que es el sabor trabajo. Bueno, entonces, esto es ahondando un poquito más en lo que es el sabor vida, que es precisamente cuando nosotros nos andamos identificando y tenemos que sufrir las consecuencias de identificarnos. Entonces, si la pareja recibió un mensaje y yo no he trabajado mis celos y no quiero trabajarlos porque no voy a meditar, no me siento a meditar mis celos, pues ¿qué va a pasar? Que le reclamo, que causo una pelea, que nos dejamos de hablar, que la relación se vuelve tensa, ¿no? Que a lo mejor hasta la relación se va destruyendo poco a poco. ¿Por qué? Pues porque no sabemos nosotros hacer nuestro propio trabajo interior. Entonces es el sabor vida. ¿Y qué vamos a tener? Pues un montón de problemas, ¿sí? La pareja ya no quiere ni siquiera pues tener celular o nos esconde el celular o bueno, qué sé yo, ¿no? En donde pues se generan muchos problemas relacionados con que nosotros no trabajamos nuestro interior. Pero si lo hacemos, entonces, ¿qué pasa? Pues logramos tener una tranquilidad, una serenidad, nos permite comunicarnos mejor, nos permite tener una relación más armónica, no solamente con la pareja, también con nuestro ser, con nosotros mismos. Porque pues recuerden que este trabajo que nosotros hacemos principalmente es en beneficio de nosotros. Entonces ustedes observen un día que sí se pusieron pilas y se pusieron a observarse, a morir de instante en instante y se sentaron a meditar cuando menos 1 hora, 2 horas al día, ese día ustedes tienen una buena experiencia astral o ese día ustedes pueden vivir de manera más armónica. Entonces eso es el sabor trabajo. Entonces lo que nosotros queremos aquí pues es eso, que todos ustedes pues vivan esta experiencia de tener este saborcito, de tener buenos resultados gracias a la meditación. Pero pues la meditación es personal. Nosotros aquí enseñamos las herramientas para que ustedes puedan ejecutarla
pero cada uno de ustedes tiene que hacer el ejercicio, porque nadie, ninguno de nosotros puede matarle o eliminarle un yo a otra persona, ¿no? Con trabajos podemos hacer el trabajo nosotros, dentro de nosotros, con mucho esfuerzo. Entonces tenemos que enfocarnos en hacer nuestro propio trabajo interno, en realmente ir a hacer esta práctica de meditación. De ese modo, pues vamos a dejar de echarle la culpa a los demás, ¿sí? No, vamos a ver que nosotros tenemos una participación muy importante, ¿sí? Hay veces que de verdad estamos convencidos de que no tenemos la culpa la tiene el otro, ¿no? En el trabajo, en cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero nosotros cometemos errores que son parte de esa circunstancia que estamos viviendo. Entonces, en lugar de enfocarnos, pues, en estar culpando a otros, pues nosotros tenemos que estudiar dónde está nuestro error para que se deje de generar esa situación. Bueno, recordemos que nuestra vida, toda nuestra vida es mecánica, porque así estamos diseñados. Eso que nosotros conocemos como destino, pues es la mecanicidad a la cual nos están sometiendo nuestros propios agregados psicológicos. Entonces, nosotros no podemos cambiar lo de los demás, ¿sí? No podemos cambiar el curso de vida de las demás personas, pero sí podríamos hacer unos cambios en el curso de nuestra propia vida. Si yo veo que hay un yo que me está causando muchos problemas, pues entonces comienzo a trabajar ese yo. ¿Para qué? Para eliminar esos futuros problemas que me vaya a traer ese yo. Entonces, ¿cómo se hace esta práctica de meditación reflexiva? Miren, lo que necesitamos es un lugar tranquilo. Cuando hablamos de lugar tranquilo, hablamos de un espacio de la casa en donde no seamos fácilmente interrumpidos. No recomendamos, si ustedes viven con muchas personas, los espacios de tránsito común, por ejemplo, la sala, el comedor, ¿no? Los pasillos. Estos son a lo mejor espacios donde varias personas usan el espacio y entonces ustedes van a ser interrumpidos. Entonces hablamos de un lugar tranquilo, lugares un poco más privados, algunos pues lo harán en su recámara, otros pues quizá tienen un espacio como un estudio, ¿no? Donde puedan hacer este tipo de ejercicio de meditación. Entonces, lograr tener un espacio y de preferencia que sea el mismo, porque cuando ustedes tienen un lugar para meditar, este lugar como que se llena de una energía especial. Entonces ustedes llegan a su casa, ven su sillita de meditación o su rinconcito de meditación y van a ver que ustedes mismos van a querer llegar a sentarse a meditar. ¿Sí? Es como que uno va acostumbrando a la conciencia a tener su alimento. Y entonces tenerle su espacio listo, eso nos facilita mucho el que practiquemos. Después de esto vamos a hacer nuestra conjuración del belilín y el círculo mágico. Como aprendimos en la conferencia 7, estos son dos herramientas o dos técnicas que nos sirven. El belilín para limpiar energéticamente el lugar, porque siempre quedan como remanentes energéticos en el espacio donde estamos. Entonces, el belilín lo que hace es como limpiar y después hacemos el círculo para cerrar. Este es el cierre es momentáneo mientras nosotros estamos haciendo la práctica. Y de esta manera podemos hacer una práctica mucho más tranquila. Entonces, pues hacemos este ejercicio. Después vamos a pedir a nuestro ser. De verdad, la petición no tiene que ser nada complicada. Ustedes pueden pedir en sus propias palabras y las palabras que nazcan de su corazón, en palabras sencillas. Ustedes le piden al Padre y a la Madre que los auxilie. ¿Sí? En general, pues es simple la petición, así como si se lo pidieran a su Padre y Madre físicos. Igual, Padre mío, Madre divina, les suplico humildemente su ayuda para esta práctica de meditación. Si ya tienen un objetivo, pues ustedes pueden mencionar el objetivo, ¿sí? Para esta práctica de meditación sobre la lujuria, ¿no? Para comprender los detalles de la lujuria, por ejemplo. O cualquier otra meditación, ¿sí? La que ustedes tengan, lo pueden comentar o lo pueden incluir en su petición a su ser. Entonces, pues ya hacen ustedes una súplica a su ser y después van a relajarse. Es muy importante este paso porque nosotros generalmente no nos damos cuenta hasta que comenzamos a hacer meditaciones y que hacemos estos ejercicios, o sea, estos 3 pasos de relajación, nos damos cuenta de cuán tensos estamos. Saben, nos acostumbramos a vivir estresados todo el tiempo. Entonces, ese dolorcito en los hombros, ese engarrotamiento de las piernas, ese dolor incluso de las manos, de cómo es que a veces tenemos, pues agarramos muy duro el volante, ¿no? Los que manejamos, o que estamos ahí como que tronándonos los dedos.
perdón, eso no lo notamos hasta que nosotros nos sentamos a relajarnos y empezamos a notar cuán tensos estamos. Entonces, por eso es muy importante este primer ejercicio o esta introducción, digamos, antes de la meditación, para que nuestra conciencia esté activa y sea nuestra conciencia la que se exprese, es importante relajarse. Conforme ustedes van haciendo sus ejercicios, les va a hacer menos difícil relajarse. O sea, van aprendiendo técnicas y van aprendiendo cómo ustedes se relajan y rápido van entrando en relajación. Excepto cuando uno tiene un yo bien montado que lo está atacando a uno. Entonces sí, ahí como que cuesta porque hay que vencer al yo, ajá, y espantarlo y hacer este esfuerzo por estar como relajando parte por parte, ¿no? Entonces, ¿qué relajamos primero? Relajamos la emoción. Miren, la emoción se relaja muy sencillamente respirando. Entonces, siempre recomendamos respirar así como profundamente. Llenan sus pulmones sin prisa, retienen un momento y luego exhalan. Si ustedes se sienten muy tensos, pues lo hacen 5, 6 veces, 10 veces las que necesiten para relajar la emoción. Si no están tan tensos, pues unas 3, 4 veces. A veces funciona también simplemente agarrar un ritmo de respiración. Yo siempre les digo en las meditaciones, similar a cuando vamos al descanso. Cuando ustedes van al descanso, van a dormir, no sé si han notado que su respiración se vuelve como, tiene un ritmo pausado, pero suave, tranquilo. O sea, no es tan inhalado profundamente, pero sí agarran un ritmo que como que los va meciendo, ¿sí? Y los hace entrar en sueño. La idea de la meditación es que nosotros precisamente consigamos que el cuerpo entre como con un poquito de sueño, pero solo el cuerpo, porque nuestra conciencia la queremos atenta al ejercicio que vamos a hacer. Entonces lo que queremos es que el cuerpo entre como en este estado como de sueñito y se relaje. Para eso son los ejercicios de respiración y ya ustedes van a ir descubriendo cómo se relajan mejor con su respiración. Luego van a relajar la mente. Miren, nosotros tenemos una mente que si se han dado cuenta, habla y habla y habla, ¿no? Entonces es como un ejercicio donde vamos a escuchar sonidos. ¿Por qué vamos a escuchar sonidos? Porque en lugar de escuchar nuestros propios pensamientos, vamos a obligar a nuestra mente a enfocarse en un sonido en especial. Y entonces estamos obligándola a hacer silencio en todo lo demás. Para poder escuchar eso, tengo que hacer silencio hasta en mis pensamientos. Entonces ustedes pueden hacer ejercicio de escuchar el sonido más lejano, ir buscando sonidos lejanos y ya después van acercándose en distancia hasta que lleguen a ustedes o al revés, o pueden ir de ida y vuelta. O sea, comienzo, por ejemplo, escuchando mi respiración y luego los sonidos en mi recámara, en mi casa, en el patio, en las cuadras cercanas, en las cuadras más lejanas y luego de regreso. Eso depende de qué tanto ustedes sientan que su mente está como dispersa o divagando. Entonces hacemos este ejercicio y van a ver que como que sí, la mente se aquieta. Es como cuando un niño anda haciendo berrinche y ustedes le dicen, ¡ey! Y le hacen un sonido, y entonces el niño presta atención al sonido, se le olvida el berrinche. Así vamos a hacerle pues a nuestra propia mente, ¿no? Entonces vamos a obligarla a que se enfoque. Y después relajamos el cuerpo físico. Para relajar el cuerpo físico hay varias técnicas. Em, Cuando ustedes se sienten muy tensos, muy cansados, yo les recomiendo la técnica de ir ordenándole a su cuerpo parte por parte. Pueden ordenarle desde el dedito hasta la uñita, si quieren, el nervio, así, le pueden ir ordenando, por ejemplo, dedo gordo, relájate, dedo medio, relájate, ¿sí? Comenzamos casi siempre por el lado derecho. De hecho, es lo correcto, ¿no? Comenzar imaginando que nosotros nos relajamos por este lado derecho. La imaginación juega un papel muy importante porque imaginar es ver. Entonces nosotros vamos a ir viendo, o sea, es como darnos cuenta de cómo está nuestro cuerpo. Y pues este funciona muy bien cuando estamos muy tensos, pero también pueden imaginar que su cuerpo se va iluminando y conforme se va iluminando, ustedes imaginan que sienten como una calidez. Así como cuando está un día frito y van al sol y el sol como que les caliente, les hace sentir relajados, así pero por dentro y ustedes imaginan que una luz va subiendo y los va relajando. Esa luz puede ser verde, amarilla, azul, blanca, como ustedes prefieran.
¿sí? La idea es simplemente imaginar y sentir, ¿sí? Sentirse relajados, sentir que van relajándose. Y ponen voluntad, porque a veces a veces tenemos unos yoes bien montados que sí nos tienen como tensas esas partes. Entonces, cuando nosotros verificamos, o sea, vamos revisando, por ejemplo, decimos pierna, relájate. Entonces, ahí en ese momento, yo siento mi pierna y si está tensa, suelto el músculo, suelto el tendón, ¿sí? Suelto la tensión. Y si no se suelta, vuelvo a decir, pierna, relájate, ¿sí? Y pongo esa voluntad. Nuestro verbo tiene poder, ¿sí? Nuestra palabra tiene poder. Entonces, cuando nosotros le ordenamos a nuestro cuerpo es materia. Entonces, nuestro cuerpo obedece, porque nuestro verbo representa a nuestro espíritu. Entonces, cuando le ordenamos, relájate, entonces ponemos voluntad y se relaja. Entonces, nada más tenemos que soltar y dejarnos llevar. Y así vamos parte por parte, según cuánta tensión ustedes tengan. Y entonces van relajando, relajando, soltando. Ya que están totalmente relajados, entonces sí, ya podemos pasar a la parte de la meditación reflexiva. Para esto, como les comentaba, pues necesitamos escenas de nuestra propia vida. Ustedes escogen la escena que quieren. Puede ser una escena muy reciente o una escena pasada, ¿no? Una escena muy reciente donde a lo mejor dicen, híjole, me pasé, ¿no? Perdí la paciencia y grité. O perdí la paciencia y ofendí. O no me percaté y pues ya estoy en un estado de tristeza o ya estoy en un estado de depresión. Esa puede ser una escena para meditar, una escena reciente o puede ser una escena pasada, ¿sí? Por ejemplo, de pronto alguien dice, pues es que yo no entiendo por qué siempre me la he pasado pues en procesos de tristeza o en procesos de depresión, siempre he sido una persona depresiva o siempre he sido una persona enojona. Entonces puede traer una escena o varias, si quiere, de ese tipo de eventos donde vivió esta situación, ya sea de depresión, tristeza, enojo, lo que quiera trabajar dentro de sí mismo. Entonces va a reconstruir la escena. ¿Cómo reconstruimos la escena? Hay que recordar la escena desde cómo comenzó, cómo se desarrolló y cómo finalizó, ¿sí? Entonces, así la recortamos. Por ejemplo, si alguien quiere estudiar una escena de enojo, entonces le conviene recordar, a ver, ¿cuándo me enojé? O qué escena me gustaría. Ah, pues cuando me cobraron de más en el súper y entonces yo le reclamé de manera muy alterada a la cajera, ¿no? Esa escena la quiero estudiar, porque recuerdo que hasta llamé al gerente y bueno, ¿no? Entonces, toma esa escena y comienza a reconstruirla. ¿En qué momento comenzó a enojarse? Ah, pues comencé a enojarme cuando, pues, vi que el ticket había salido mal y entonces, pues reclamé, ¿no? Que por qué me habían cobrado de más o por qué habían cobrado otro precio. Y entonces ahí uno puede recordar cómo comenzó y luego cómo se desarrolló. Ustedes han visto que el enojo es como increciendo, ¿no? O sea, comienza con un detallito que a veces parece sin importancia como ese, un cobro de más que puede tener solución. Pero entonces uno va viendo cómo esto se va haciendo más grande, pero dentro de uno, porque uno va sintiendo así como ese malestar, es que ya me están haciendo perder tiempo, yo tenía que llegar a la cita, tenía que llegar temprano, y aquí tengo que perder tiempo por la aclaración y es que no es posible y uno empieza a decir que ineptos, que no pueden hacer su trabajo. Bueno, entonces va haciéndose grande, grande, grande y uno empieza a sentir como que esto explota y empieza a gritar, ¿no? Y empieza a exigir y empieza a ser prepotente, ¿no? Y entonces finalmente la escena culmina porque uno no puede estar así todo el tiempo, no puede. Entonces llega un momento en que ya a lo mejor se presenta el gerente, ¿no? Y le dan una solución y usted, pues termina queriéndoles dar una lección, es que así no se atiende y es que tienen que prestar atención, etcétera, etcétera, y se va a su casa. Ahí terminó la escena. Ya hicimos el recorte, entonces recordamos todo de principio, desde cómo comenzó hasta cómo culminó, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir estudiándola. Y entonces para estudiar nosotros tenemos que ver qué defectos se manifestaron en la escena. Miren, uno piensa que es un defecto. Cuando comienza uno a hacer meditaciones se da cuenta que no es uno,
que siempre cualquier defecto tiene una bandita de compas o de enemigos, o de amigos más bien, o de ambas cosas. Entonces, hagan de cuenta que usted comienza a meditar una escena y entonces va a darse cuenta de que usted dice, yo voy a meditar mi ira, porque ahí me enojé. Pero después se da cuenta que también le salió el orgullo, porque dice, a mí no me van a tratar así, ¿no? Y entonces el orgullo dice, no, no se deje, reclame, ponga en su lugar, ponga en los parejos, ¿no? Y entonces uno ve que también salió el orgullo. Y entonces uno comienza a estudiar la escena y ve que salieron muchos detalles de varios agregados psicológicos. El principal es el de la ira, pero la ira no viene sola, viene con varios y tiene varios detalles. Cuantos más detalles podamos observar, mejor, porque más vamos a pedir muerte para muchos más detalles. ¿Y cómo sabemos que hay detalles? Porque entonces nosotros comenzamos a observarnos. A ver, cuando comenzó la escena, antes de que empezara a explotar, ¿qué pensamientos tuve? ¿Por qué se avivó el enojo? Porque los pensamientos avivan mucho el enojo. Y entonces uno comienza a observar, es que pensé que lo había hecho a propósito la cajera, ¿no? Entonces, que lo había hecho por pasarse de lista. Y ya uno comienza a ver esos pensamientos y entonces uno qué va a hacer, va a pedirle muerte a la Madre Divina. Que de eso se trata la meditación, de pedirle ayuda a nuestro ser, a esa partícula del ser dentro de nosotros que es la Madre Divina. Y entonces le vamos a pedir, Madre, elimíname este detalle, Madre, elimíname este pensamiento. Entonces uno observa su centro intelectual, ¿no? Su centro en donde se vienen pensamientos, ideas, imaginaciones. Entonces uno imagina que la cajera es una ladrona, que está coludida, que por eso le hizo el cobro de más, etcétera, etcétera. Esa imaginación mecánica que ya se desató, esa también forma parte de ese agregado o de esos agregados que estamos estudiando. Entonces le damos muerte. Y entonces comenzamos a estudiar los pensamientos, tanto al inicio como cuando ya andábamos así súper enojados, como al final, cuando ya terminó la escena. Vemos qué pensamos durante todos esos 3 tiempos. Y después vemos qué sentimos y vemos qué deseos se nos activaron, ¿no? Entonces uno tenía el deseo de gritar, tenía el deseo de hacerse notar, porque miren, cuando uno está enojado uno quiere como hacerse notar, que los demás vean que nos estamos imponiendo, ¿cierto? Que nos estamos dando nuestro lugar supuestamente. Entonces, ¿qué deseos se activaron? Y esos deseos también, muerta los deseos. ¿Qué acciones? Las acciones es lo que decimos, lo que hacemos, ¿no? Incluso también hay que estudiar lo que dejamos de hacer, lo que omitimos, lo que no nos atrevemos a hacer. Lo importante al estar observando los defectos en la escena y estar pidiendo muerte es no identificarnos. ¿Qué es identificarnos? Es volvernos idénticos. O sea, imaginen que están estudiando esta escena y que ustedes en lugar de que estén muriendo los detalles empiecen a decir, no, sí, tenía razón yo y le hubiera dicho esto, ya se identificaron. ¿Sí? Si ustedes ya están imaginando qué más le hubieran dicho, qué más hubieran hecho o ya se están sintiendo enojados de nuevo, ya se identificaron. Si les pasa eso en meditación, ¿qué tienen que hacer? Parar la meditación un momento, ponerse a observarse en ese instante, a ver, ¿qué siento? Pues siento enojo. Madre Divina, elimíname este enojo. Y me relajo, respiro, suelto. Puedo volver nuevamente a los pasos del inicio, ¿no? Escuchar sonidos y demás para relajarme, para lograr relajarme, porque necesito estar centrada para continuar, ¿sí? O puedo escuchar mi corazón, respirar, ¿sí? Estar muriendo los detallitos en donde veo, ya estoy pensando lo que le voy a decir, Madre Divina, elimíname esto. Y ahí se pone uno a eliminar y ya que está uno relajado otra vez volvemos a la carga y volvemos a mirar la escena, ¿sí? Porque si estamos identificados, entonces no vamos a observar el yo, ¿sí? El yo no puede observarse a sí mismo, el yo solamente se va a justificar. Entonces tenemos que espantar el yo y tenemos que separarnos, ¿sí? Porque estamos observando los propios actos del agregado, pero acuérdense, quien está haciendo este trabajo es nuestra chispita, nuestra conciencia, es esa parte divina dentro de nosotros, esa es la que logra las comprensiones. Entonces, ¿a quién va a observar? Pues al agregado. Ese agregado parece que somos nosotros, pero no somos nosotros, nos sobra.
Entonces, ese agregado se aprovecha, vive de nosotros, de nuestra energía, de nuestra máquina, pero ese es el que nos hace cometer errores. Entonces, a ese vamos a observar. Pero ¿quién lo va a hacer? Pues esta parte divina, y solamente va a poderse ejecutar si nosotros nos separamos, si no permitimos que el agregado tome posesión de nuestra máquina en ese momento en que estamos meditando. No sé si queda comprendido, si no va quedando comprendido, pues igual pueden irme expresando sus dudas u opiniones o comentarios en la cajita de comentarios aquí en el Facebook y ya le vamos dando salida. Entonces, acuérdense, lo más importante es ir pidiendo a la Madre Divina, que es esta parte dentro de nosotros, parte del ser, ¿sí? Es esta fuerza del amor que va a acudir a nuestro auxilio cada vez que se lo solicitemos. Entonces, la madre, cada vez que le pidamos, Madre, elimíname este defecto, ella acude y lo elimina. Pero el requisito es que lo comprendamos previamente. ¿Sí? Hay que saber a qué le estamos tirando. Entonces, esto sucede mucho cuando comenzamos, pedimos así de, Madre, elimíname esta ira o este enojo. Pero el enojo tiene cantidad de detalles, de detallitos chiquititos. Lo mejor es ir viendo esos detallitos e ir pidiendo muerte a esos detallitos. Entonces, como que le vamos quitando pedacitos al yo. Y vamos restándole fuerza y luego vamos viendo más detallitos, le vamos quitando más pedacitos, así hasta que eliminamos por completo un agregado psicológico. Bueno, entonces también nos conviene utilizar otras técnicas en meditación como la técnica de preguntas. Yo les digo en las meditaciones, es como si sentáramos al defecto en el banquillo de los acusados, porque como ese nos anda haciendo malas obras, nos anda robando nuestra energía, entonces lo queremos sentar y preguntarle, interrogarlo para ver por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo y para poder combatirlo. Entonces vamos a conocer al enemigo. Me voy a preguntar por qué. A ver, ¿por qué le grité a la cajera? ¿Sí? ¿Por qué perdí la paciencia? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué pedí hablar con el gerente, ¿no? En esa escena donde estábamos estudiando. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ahí vamos a ir descubriendo y no se queden con un solo por qué, ¿no? Por ejemplo, porque sentí que la cajera se quería pasar de lista. ¿Por qué sentí eso? Sí, para que descubramos realmente quién está detrás de. Porque, por ejemplo, ahí puede ser nuestro propio yo ladrón que está interpretando que ella nos quiere robar, ¿no? Y entonces nuestro propio yo ladrón es el que nos está ahí haciendo que salte el enojo o salte la ira, pero detrás de la ira está este otro yo. Ese es el que nos está empujando hacia allá, ¿no? Entonces hay que preguntarnos varias veces por qué. ¿Para qué? También para que descubramos un poco la estrategia o el objetivo del yo, hacia dónde nos lleva, qué quiere ese yo. ¿Cómo lo hace también? Cada yo tiene una estrategia, ¿sí? Y entonces hay que ver la estrategia del yo para cortarle paso. Y preguntarnos siempre qué sería lo consciente. ¿Qué sería lo consciente? A ver, me cobraron de más. ¿Qué sería lo consciente? Pues simplemente aclararlo, ¿cierto? Porque nuestra conciencia no quiere perder energía, es simplemente aclarar, oiga señorita, mire, aquí hay un cobro de más, ¿no? ¿Y cómo le podemos hacer? Y ya escuchar, ¿cierto? Y mantenernos calmados, porque a la conciencia no le interesa que nosotros estemos pues explotando, perdiendo nuestra energía, ¿no? Eso es contrario a lo que la conciencia quiere. Bueno, entonces siempre preguntarnos qué sería lo consciente. ¿Qué más? Recordar en este tipo de ejercicio de meditación hay algunas recomendaciones, ¿no? Primero, no identificarse. Ya hablamos de la identificación. Segundo, recordar, la meditación es sobre nosotros, no sobre el otro, ¿sí? O sea, de nada me serviría yo enfocarme en si la cajera hizo bien las cosas. No me corresponde, eso le correspondería a ella si quisiera ella estudiarse a sí misma, ¿cierto? Entonces yo voy a estudiarme a mí y me voy a juzgar a mí, no voy a juzgar a los demás. Entonces no es un ejercicio de crítica hacia la otra persona. Esto es muy útil cuando uno está, por ejemplo, estudiando escenas donde se involucran seres queridos. Entonces uno como que involucra mucho pensamiento y trata de como justificarse de que uno realmente hizo bien las cosas. Pero no se trata de eso. La meditación se trata de juzgarnos despiadadamente.
Y para eso necesitan mirarse hacia adentro. Y si ustedes se enfocan en el otro, entonces están mirando hacia afuera. Ya no se van a poder mirarse ustedes mismos, ¿no? Entonces es lo importante de recordar en este ejercicio de meditación. Y es muy útil cuando no encontramos por dónde, es bien útil ponernos en el lugar de la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un disgusto con nuestra pareja o con nuestro hijo, alguien muy cercano. Y entonces ese disgusto, luego entramos en meditación y como que nos anda molestando. Ay, no, es que me habló bien feo. Ay, no, es que no me hizo caso. Es que ya le dije muchas veces y me manda por un tubo. Sí, uno como que el yo está con estas cantaletas, estas canciones, y luego no le podemos entrar bien. Cuando les pase eso, es muy útil empezar la meditación reflexionando. A ver, ¿cuándo yo he hecho algo similar a lo que estoy inconforme de la otra persona? ¿Cuándo me he portado así? ¿Con ella o con él o con alguien más? ¿Sí? Que no está en esa escena que me está causando desbarajuste. Entonces, cuando hacemos este ejercicio nos damos cuenta que también nosotros la hemos regado. Y ya cuando nos damos cuenta de eso, entonces es más fácil entrarle a la meditación porque entonces decimos, a ver, cuando yo la regué de esa manera similar, entonces, ¿qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Cómo me justificaba? Y yo puedo entender a la otra persona. Y ya una vez solucionado ese tema, entonces ya le puedo entrar más a la escena que realmente me está causando desbarajuste y empezar a estudiar esa escena. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y no es como una cosa de que, ay, de vez en cuando voy a meditar. Todos los días, pues están procesando escenas de nuestra vida. Entonces, todos los días tendríamos que estar meditando. Entonces, si lo hacemos así, pues de verdad que podríamos tener unos avances significativos. No deberíamos de terminar nuestro día sin hacer un ejercicio de meditación. Ese debería de ser el pan nuestro de cada día, porque efectivamente, cuando Cristo oraba, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Y pedía por el pan, ¿sí? Danos hoy nuestro pan de cada día. En realidad, pues estábamos pidiendo por esta sabiduría, ¿no? Entonces, es alimentar nuestra conciencia. Si nos acostamos sin meditar nuestro día, entonces seguramente solamente alimentamos yoes. Pero si hacemos este ejercicio, permitimos que nuestra conciencia sea la que reciba su alimento. Entonces es muy importante hacer de esto un ejercicio cotidiano, ¿sí? Algo que todos los días estemos realizando. Bueno, pues hasta aquí esta conferencia. La siguiente conferencia el día lunes es la número 23. Hablaremos de dos yoes bien interesantes. Siempre nos pasa cuando llegamos a este tipo de conocimiento que nos empezamos a volver un poquito fanáticos o si no nos cuidamos podemos volvernos mitómanos. Entonces hay que estudiar estos dos yoes para que no incurramos en estos errores. Bueno, pues invitados para esa conferencia, yo los dejo con los teléfonos de Moni y míos. Mi nombre es Roxana, yo los acompaño en conferencia los días jueves, también usualmente por las mañanas en meditación. Esta semana tuvimos algunos inconvenientes. Y también en las noches por transmisión de Meet. Ahí hacemos conferencias, más bien hacemos meditaciones, ejercicios de meditación. Hoy a las 10, en 50 minutos aproximadamente, estaremos conectándonos por Meet, si nos permite, ¿verdad?, el clima y la energía. Bueno, yo saludo cordialmente a todos los que me estuvieron acompañando, a Francisco Javier Cruz Gallegos, Don Erasto, un saludo cordial, a su señora esposa también, Jorge Betanzos, saludos cordiales, Margarita Rubalcaba también. Muchas gracias por acompañarme, Margarita. Luz Herrera, también para Gillo Rubio, un saludo cordial. Para Carla de Bonilla, para Luz Herrera y para Eduardo Casillas, también un saludo cordial por ahí, hasta el norte de México, con Eduardo Casillas. Luz nos comenta, lo consciente es estar en el aquí y ahora. Efectivamente, a nuestra conciencia le interesa solamente el momento presente. Y pues ahí cuando nos damos cuenta de esto es cuando ya nosotros podemos cortar el alimento del yo. Mantener los tres centros equilibrados. Bueno, los tres cerebros
ajá, equilibrados, el cerebro intelectual, el motor instintivo sexual y el cerebro emocional, pero en realidad tendríamos que tener los 5 centros inferiores siempre en equilibrio, ¿no? Nuestro centro sexual, nuestro centro motor, nuestro centro instintivo, emocional y nuestro centro intelectual. ¿Sí? En equilibrio, acuérdense pues de que preguntarnos, ¿esto es de mi conciencia? ¿Esto que voy a decir es de mi conciencia? No, entonces tiene que morir. ¿Esto que voy a hacer es de mi conciencia? No, entonces tiene que morir. ¿No? ¿Esto que estoy sintiendo es de mi conciencia? No, entonces tiene que morir. Entonces, la base es este trabajo, ¿no? Que aprendimos en la conferencia 4, en donde el recto pensar, recto sentir, recto actuar, ¿no? Recto hablar. Muy bien, pues hasta aquí la conferencia. Les deseo que tengan una excelente noche y un agradable descanso y nos vemos próximamente.